En Metropolitan 88.5 FM caben distintas visiones del mundo. Confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares, los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. De inmediato saludamos a Paz Charpentier, abogada de la Fundación Juntos Más Libres. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días. Hola, Paz, ¿cómo estás? Muy buenos días, Constanza, Álvaro y a todos los que nos escuchan este día tan lindo que nos tocó en Concepción. Así que les mando un saludo, un abrazo y que tengan todos buena semana antes de que comenzamos esta conversación. Igualmente, pues, y también saludamos con el mismo ánimo a Pablo Rebolledo, sociólogo, militante de Convergencia Social. Muy buenos días, Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, bien, y ustedes, un gusto saludarles en este inicio del 10º mes del año. Oye, voy a conversar, Ay, voy a conversar al tiro con Pablo Rebolledo preguntándole cuál es la evaluación que hacen en Apruebo Dignidad de la convocatoria al apoyo al presidente Gabriel Boric. 2.000 personas, dicen que llegaron hasta La Moneda, Pablo. Sí, o sea, recordar que fue una actividad promovida por un colectivo independiente, Unidos por Boric. Uh-huh. Más allá de los números, a mí me parece positivo que los adherentes de un gobierno o un presidente puedan reunirse, manifestar, que sean plegados a los partidos, sin que ello signifique ningún peso público. Oye, ¿y por qué apoyarlo? ¿Cuál era la necesidad de hacer esta manifestación de apoyo? ¿Al presidente lo está atacando a alguien, Pablo? ¿Cuál es la necesidad de haber convocado? Yo sé que me vas a repetir lo mismo, que es una colectiva autónoma, en fin, pero en Apruebo Dignidad no les pareció mal esto, a diferencia del socialismo democrático. Entonces la pregunta es, ¿por qué tener que andar apoyando al presidente con marchas de apoyo? ¿Ve amenazada la continuidad en el cargo? ¿Cuál es el tema, Pablo? O sea, yo creo que una marcha de apoyo a un gobierno no necesariamente es porque se vaya a sentir amenazada la continuidad del cargo, porque está muy difícil la situación. O sea, yo estoy convencido que la democracia se ejerce por los mecanismos institucionales, pero también hay democracia cuando una organización social marcha y plantea sus puntos de vista. O sea, hay democracia cuando estudiantes, pobladores, trabajadores se manifiestan. Creo que es súper legítimo. Creo que es más peligroso cuando en un país eso no pasa. Y que hay gente que quiera manifestarse a favor del gobierno, siempre que eso no sea dirigido por el gobierno, que eso sí sería propio de un régimen más totalitario, me parece súper positivo. O sea, creo que sobre todo un gobierno que viene de los movimientos sociales, que viene de las marchas, que el mismo programa, si existiera una marcha a favor, no sé, de una reforma tributaria o en contra de un proyecto, creo que está perfecto, pasa en otras latitudes, no es tan raro. Se ha olvidado también que en la nueva mayoría alguna vez hubo un caupolicanazo de apoyo a la presidenta Bachelet. En medio del 2011 también hubo un intento de marcha a favor del expresidente Piñera que no funcionó. Entonces creo que cuando han tratado de decir que una marcha o un apoyo al presidente es algo casi de un autoritarismo, creo que se ha exagerado bastante. Yo no le veo mayor rechazo y además creo que le encuentro razón a lo que decía el presidente, porque puede ir a Casa Piedra, juntarse con empresarios y no puede bajar a la Plaza de la Constitución y juntarse con adherentes. Creo que es muy sano de una democracia. Además, el mismo presidente contaba que la organización le pidió un escenario a Presidencia. Presidencia dijo que no quería ningún peso público. Entonces, entiendo que fue todo bien autónomo. Bien ciudadano, dices tú. Bien ciudadano. Y creo que no se le ha dado más relevancia a la que tiene. Paz Charpentier, ¿tú estás de acuerdo con esta solicitud de la bancada de diputados UDI que reduce lo que pasó en octubre del 2019 a un estallido delictual? Mira, no lo he reflexionado mayormente. Yo sé que las dos preguntas me salían de la pauta, pero estoy hoy día creativo. Sí, está creativa. Me habría gustado referirme al Boric Palusa, pero bueno. No, pero dale tú nomás, si da lo mismo. Pero primero, reducir todo lo que pasó en octubre a un estallido delictual. ¿No te parece una exageración? Yo tengo otra concepción. No, yo tengo una concepción distinta, tal vez una conceptualización distinta de los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente respecto a lo que sucedió en el año 2019. A mí me parece
fracasada por cierto, porque al final del día no se logra imponer el modelo propuesto por el Consejo anterior, la Convención Constitucional anterior, pero como toda revolución, me parece a mí que tuvo primero una confrontación fuerte de ideas, de modelos. Un punto 2 es la movilización de masas de manera relevante y la disputa por el poder. Son esos 3 elementos que tienen todas las revoluciones. Esta revolución fue una revolución fracasada porque no se logra todo lo anterior, pero sí lograron una movilización de masas relevante. Entonces la verdad es que creo que el sentido de lo que promueven los parlamentarios de la UDI va un poco vinculado a lo que yo estoy señalando, pero a mí me parece que el concepto idóneo es revolución, estimado Álvaro. Ahora, en relación a lo de Boric Palusa, para aprovechar la instancia. Bueno, la verdad es que, mire, a mí me llamó bastante la atención este Boric Palusa que se llevó adelante el día sábado en la mañana. Y me llama la atención porque parece, a juicio de quienes no formamos parte del gobierno, o sea, la mayoría de los chilenos, digámoslo así, una fiesta de golpeteos en la espalda para un presidente que a veces parece más bien un adolescente mimado, que a pesar de no tener ningún tipo de resultado, nadie le dice la verdad. Porque es lamentable, digamos, que un grupo de personas vaya digamos, a una especie de felicitaciones a un presidente que la verdad es que no ha logrado mayores objetivos, cumplimientos respecto a las expectativas que la ciudadanía tenía de este gobierno. Y por otro lado, claro, Pablo señalaba algo así como, bueno, citando al presidente o parafraseando al presidente, no, yo desconozco las palabras idóneas, pero voy a hacer aquí voy a tener fe respecto a lo que dice Pablo en cuanto a su veracidad, que dice, oiga, ¿por qué se puede ir a reunir el presidente con un grupo de empresarios y no se puede reunir con los ciudadanos? Y la verdad es que habitualmente el gobierno lo hace de esa manera, es decir, se reúne con ciudadanos en distintas instancias, tanto es así que incluso en muchas oportunidades hemos descubierto que, por ejemplo, las reuniones que ha llevado adelante la ministra Jara con ocasión de la promoción de la reforma de pensiones, la verdad es que se reúnen con puros adherentes y no escuchan a los ciudadanos que vienen a decir o a señalar, afirmar o proponer cuestiones distintas a las del gobierno. Entonces yo creo que el gobierno tiene harta experiencia en este tipo de movilizaciones, reuniones y son habituales para él. Hoy estamos a 16 minutos de las 9 de la mañana con nuestros estelares Pablo Rebolledo y Paz Charpentier. Sí, yo quiero hacer una pregunta, ¿cierto? Continuando un poquito con lo que decía Paz. Efectivamente ha sido un gobierno que le ha tocado difícil llegar a consenso, llegar a acuerdo, poder avanzar en su agenda. Sin embargo, hemos visto que uno de los temas, ¿cierto?, que podría haber sido como el gran tema de este gobierno es educación. Y hay hartas cosas pendientes, Pablo, en educación. No sé si tú nos puedes comentar un poquito tu percepción respecto a la agenda que se debería haber cumplido, porque hoy, bueno, terminamos con el paro de educación, pero en realidad la agenda tampoco ha avanzado mucho en este tema, que es lo que llevó a gran parte de los que están hoy en día en el gobierno a estar donde están. Tú dices por la educación pública, gratuita y de calidad. Exacto, que fue el lema que ellos empujaron cuando eran estudiantes universitarios. Y lo que está pasando en Tiltil, para agregar. Además, claro, las nuevas escuelas que se cierran. Exacto. Bueno, sí, hay una... Sí. Pablo Rebolledo. Bueno, nos sacaron completamente de la pauta hoy. Sí. Esto es un golpe. Sí, yo comparto que es cierto que la agenda educacional no ha sido lo que más ha emergido en este gobierno, pero creo que hay algo que llaman en estadística correlación espuria. Cuando se toma una variable A, una variable Z, y se trata de explicar por una variable distinta lo que está ocurriendo. Entonces a veces se dice, no sé, en 2019 la educación está de esta manera y en 2023 está de la siguiente manera. Y esto es causa de, y algunas personas hacen esa correlación espuria diciendo o el estallido o el gobierno. Y creo que lo más importante es no olvidar el terremoto generacional que dijeron las Naciones Unidas que significó la pandemia. O sea, lo que significó para todos, y creo que y ahí yo he reflexionado mucho con estas autocríticas que se hacen. Creo que si hay una autocrítica quizás que podría ser nuestro sector fue la insistencia con la nueva apertura de colegios en algún momento. O sea, las Naciones Unidas dijeron en un momento, lo que se deja de aprender entre los 6, 8, 9 años puede tener consecuencias mucho más graves que cuando alguien falta, no sé, en cuarto medio. Entonces se terminaba sacrificando una generación más pequeña,
en esos momentos iniciales de pandemia en que ningún país sabía muy bien qué hacer y cómo actuar. Entonces, la primera labor de la educación pasa a ser la reconstrucción después de esta situación que no es provocada ni por el estallido ni por el gobierno. No sé si recuerdan, como que la pandemia hubiese sido un paréntesis, pero hace un año y tanto todavía estábamos con mascarilla. Sí. Entonces, al inicio del gobierno, al inicio del 2022... y los niños fueron con mascarilla al colegio hasta el 30 de agosto, digamos. O sea, Claro. Al inicio del gobierno, muchos niños y niñas recién volvieron a encontrarse físicamente en su establecimiento. Entonces, el problema de ese primer semestre fue abordar la violencia escolar, porque por algún motivo que seguramente podrán explicar desde la psicología u otras disciplinas de estudio, el haber estado tanto tiempo sin encontrarse con otros niños, sin socializar, llevó a niveles de violencia muy, muy altas. El 2022 el tema fue la violencia y la convivencia escolar. Entonces estamos en esta situación de reconstrucción. Creo que en educación se ha avanzado bastante en los últimos 10 o 15 años, al menos en la materia que han planteado los movimientos sociales. En materia de acceso a la educación superior, existe la ley de gratuidad, el legado de la presidenta Bachelet. Hoy está vigente también una discusión más económica también, ¿no? Vinculada al CAE. Pero el gobierno sigue con proyectos de universidades regionales, de mejorar la educación pública. No conozco más el detalle porque nos sorprendieron con la pauta, pero no fue sorpresa en realidad. Sí, cambiamos la pauta efectivamente. Hoy informan de una gran congestión vehicular hasta ahora desde Talcahuano hacia Concepción por la autopista. Incluso gente que está, digamos, que se acumula, que se aglomera en los paraderos porque no hay capacidad para llevarlos por la movilización colectiva. Vámonos a las usurpaciones. Vámonos a la pauta, ¿o no? Para sí, que claro. Ley de usurpaciones. Sí, ley de usurpaciones. Empecemos al tiro ¿cómo se llama? La contingencia. Con Pablo para que Rebolledo. Sepan que estamos en vivo. ¿Ah? Que estamos en vivo aquí en Buena Costumbre. Oye, Pablo Rebolledo, ley de usurpación. ¿Estás de acuerdo con el veto que presentó el gobierno? Completamente. ¿Por qué? Porque, o sea, creo que de hecho la mayoría de las veces en este programa toca defender ideas de izquierda, las que creo firmemente, pero hoy siento que defender el veto es defender las ideas de la civilización, las ideas fundantes de nuestro orden social. Bueno, por el veto en particular, cuando veíamos la entrevista del senador Macaya, daba la impresión de que el gobierno había terminado prácticamente con la ley, con el veto. De hecho, me pareció bastante preocupante que dijera que era antidemocrático. Sí. Si consideramos que es una herramienta constitucional, una herramienta que han utilizado todos los gobiernos, que puede mejorar, adherir, eliminar partes de un proyecto, el 3% de las leyes publicadas desde el retorno a la democracia ha sufrido algún tipo de veto, y la misma UDI que preside el senador fue parte de un gobierno que presentó 18 vetos. Entonces, primero creo que hay que superar la idea de que el veto es algo antidemocrático. En tanto está en nuestro orden. Segundo, no es que el gobierno haya terminado completamente con el proyecto. El proyecto de usurpaciones se mantiene en gran parte. Se termina la aberración de este proyecto, ¿no? O sea, ¿qué se mantiene? El aumento de penas para el delito de usurpación violenta se mantiene, el gobierno no lo modifica. El aumento de penas para quienes hagan loteos brujos se mantiene, no se modifica. El aumento de la flagrancia se mantiene, pero solamente para las policías. Se mantienen los mecanismos de restitución anticipada, se mantiene la prohibición de regularización de pequeñas propiedades usurpadas. Entonces, el grueso, el corazón de este proyecto está. ¿Qué se cambia? Se termina esta aberración que han llamado los penalistas de esta legítima defensa privilegiada por terceros, la cualquiera, más la flagrancia permanente. Y creo que es importante hacer distinciones. Porque claro, si pensamos en esta nueva realidad, porque el proyecto del veto viene de un problema real, que son nuevos tipos de tomas que hemos conocido asesinatos terribles, tomas VIP, pero no podemos comparar la toma de unos estudiantes secundarios de un colegio con unos narcotraficantes que se toman un terreno, que matan al dueño y que después venden los lotes. No, entonces, mi principal preocupación,
además de esta idea que pueda ir cualquiera y que tenga legítima defensa privilegiada, vaya con una pistola y mate, es preguntarnos por qué hay personas que están tomando terreno. Y sacando del plano a los delincuentes, gran parte de nuestras ciudades, Concepción, Santiago, Valparaíso, han sido fundadas en tomas. Porque, por una parte, el mercado ha expulsado de la posibilidad de comprar o arrendar una casa, y el Estado también ha desatendido estas posibilidades. O sea, después de la pandemia, el número de campamentos, la provincia de Concepción, de Arauco, se disparó. Y un estudio de techo mostraba que el 40% de las personas que estaban viviendo en campamentos eran personas que simplemente no pudieron pagar más un arriendo. Oye, lo que pasa es que los precios están elevadísimos también, entonces lo que pasa comprar es que, un inmueble en Concepción es una locura. y además se nos está acabando el tiempo, entonces los últimos 4 minutos le quedan a Paz Charpentier para que pueda exponer su punto de vista. ¿Estás de acuerdo tú con que este veto pone al gobierno del lado de los usurpadores, como lo dijeron en Republicanos, por ejemplo, también en la UDI? Sí, mire, lo primero 4 minutos, es que a mí me Paz. parece, sí, lo primero es que lo que señala Pablo, a mí me parece, cuando él señala, oiga, en realidad Chile prácticamente se ha construido sobre la base, las ciudades se han edificado sobre la base de los campamentos. A mí me parece bastante anacrónica esa afirmación. Yo habría aceptado esa afirmación si hoy día estuviéramos en 1950, 1960, pero no en pleno siglo XXI, en donde tenemos un Estado que lleva adelante planes reguladores, ordena las ciudades, tenemos regulación, ¿verdad? Hay políticas nacionales de vivienda destinadas a la construcción de gobierno, que dicho sea de paso es una responsabilidad del propio gobierno dar respuesta a esas más de 700.000 viviendas que hoy se encuentran pendientes en Chile. Entonces hay un Estado que se debe hacer cargo de eso. Ese es el primer punto. El segundo punto en que sí estoy de acuerdo con Pablo es que el veto es y forma parte de las herramientas que tiene nuestro ordenamiento jurídico y que particularmente está investido el presidente, el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Pero lo que sucede aquí es que, claro, hay una ley de usurpaciones que avanza en el sentido de asignar la pena de privativa de libertad al usurpador, ¿verdad? Sin embargo, el gobierno cae en, me parece a mí, un error, algo negativo, ¿verdad? Que es distinguir entre aquellas tomas violentas y no violentas. Y a las no violentas, entre comillas, no sé cuándo estaremos frente a una toma no violenta, porque desde la mirada de cualquier ciudadano común y corriente, toda toma es violenta. Bueno, pero el gobierno dice cuando no es violenta, entonces se le podrá imponer una pena de multa, es decir, se retrocede a lo que es la legislación vigente. Bueno, entonces, la verdad es que cuando uno tiene un país en donde la mayoría de las tomas no han sido con ese, entre comillas, carácter violento, sino que se trata en algunos casos de predios que efectivamente están cercados, pero cuyos dueños no se enteran, sino tal vez hasta días o semanas después de que han sido tomados, bueno, entonces uno deja también de manos atadas a los propietarios, y a mí me parece que entonces no estaríamos cumpliendo con el estándar que se le exige también a la graduación de los delitos, porque sepan las personas que nos escuchan que un delincuente que roba una mochila eventualmente podría terminar en la cárcel, y sin embargo un usurpador, cuando el gobierno estima que se trata de una usurpación que no es violenta, entonces podría simplemente quedar con una pena de multa en circunstancias que son delitos que sabemos que en el caso de las usurpaciones son delitos bastante más graves, ¿verdad? Entonces también a mí me parece que un principio básico y fundante de un ordenamiento jurídico democrático como que el que señalaba Pablo al principio, que me parece bien, ¿verdad? Bueno, sería respetar también la gradualidad de los delitos. Y por último, a mí me parece entonces que esto sería derechamente un retroceso y por lo tanto yo espero que esto se solucione en el Congreso. Ahora bien, raya para la suma, es decir, a mí me parece que directamente esta ley de usurpaciones, transformar a la usurpación en un delito permanente y una serie de otras condiciones o características de esta ley es positivo, pero sí me parece un retroceso que el gobierno vete y asigne penas de multa para aquellas usurpaciones que a juicio del gobierno no son violentas, cuando todas las usurpaciones son violentas. Y además, punto relevantísimo, no debemos olvidar que la propiedad es un derecho humano. Es un derecho humano, la vida, la libertad y la propiedad de las personas es un derecho humano, y a mí me parece que hay que propender al fortalecimiento de ese derecho, no solo porque es importante para las personas, sino que en un país en donde todas sus bases hoy están fuertemente cuestionadas, es importante entonces que se dé una señal en el sentido que lo han hecho todos los países, que es tener un derecho de propiedad que realmente se respete en un país en donde hasta ahora realmente tenemos un caos en esta materia, y las personas que han sido víctimas de este delito lo saben.
Muchas gracias, Paz Charpentier. Muchas gracias, Pablo Rebolledo, por asistir esta mañana aquí a Buena Costumbre en el comienzo de la primera semana de octubre. Que tengan un buen mes, ambos. Igualmente, pues. Muchas gracias, Pablo y Paz, que estén muy bien. Chao, chao, saludos, que tengan buena semana. Chao, Pablo, Igual, gracias. chao. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.